Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estamos estudiando estrategia de salida. Esta es la segunda parte de este mensaje y está basado en Romanos capítulo 11, versículos 26 al 32. Estábamos estudiando lo maravilloso que es lo que va a ocurrir un día en este mundo, donde la iglesia va a ser arrebatada, sacada de este mundo, para llevarla a otro lugar. Ahora, ¿cuándo sucederá el rapto? ¿Y cómo encaja con los eventos de la tribulación y el reino milenial? Mi respuesta breve es que el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Pablo le escribe a los creyentes de Corinto acerca del rapto en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses tenemos una referencia a un clamor que precede o acompaña al rapto. En esos versículos de Corintios tenemos una referencia a la trompeta final. Creo que lo de la trompeta y la gran voz solo pueden comprenderse a la luz de las tradiciones y culturas romanas y judías. El rapto y el futuro de la iglesia son un paralelo con la tradición del casamiento judío. Jesucristo le explicó a sus discípulos en Juan capítulo 14 que se iba a preparar lugar para ellos en la casa del Padre. Luego, Él regresaría a recibirlos y llevarlos a la casa del Padre para estar en su presencia para siempre. La analogía de esta promesa a la de una boda judía en el proceso del día de Cristo es destacable. En los días de Jesús, el novio viajaba desde la casa de su padre hasta la casa de la futura esposa, donde negociaban el precio o la dote por ella. Una vez que el precio se había establecido y el novio pagaba el precio, el matrimonio era establecido. Se los consideraba marido y mujer. Desde ese momento, la novia era declarada apartada específicamente para su marido. Después que el pacto de matrimonio se establecía, el novio dejaba a la novia en su casa y se regresaba a la casa de su padre. Allí, éste construía literalmente en la casa de su padre una casa para su novia. Esto también daba tiempo a la novia para prepararse para su vida de casada. Al final de este tiempo de separación, el novio venía, generalmente de noche, para llevarse a su mujer a vivir juntos. El novio, el compañero de honor y otros miembros del cortejo dejaban la casa del padre y emprendían un viaje feliz con antorchas hacia la casa de la novia. También, si bien la novia estaba esperando que el novio viniera a buscarla, ella no sabía la hora exacta. Como resultado, la llegada del novio era predecida por grandes voces. Generalmente la comunidad se juntaba a la celebración de júbilo. Luego, una gran fiesta de casamiento. Y así regresaba de la casa de la novia a la casa del padre. La pareja era conducida al aposento de nupcias a donde el casamiento se consumaba. Una vez que el casamiento se había consumado, se comenzaba con la fiesta. Los invitados a la boda, las familias y los amigos. Ellos disfrutaban de 7 días de fiesta juntos, mientras el nuevo matrimonio disfrutaba de una luna de miel. Después de esos 7 días, el marido y la mujer aparecían en público, con la mujer, la novia, presentada en sociedad para que todos la vieran. ¿Sabe? La analogía no es difícil de seguir. Cristo vino a pagar el precio. Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, «No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio». Cristo pagó el precio por nosotros. De la misma manera que la novia judía era declarada como reservada una vez que se pagaba el precio, la iglesia ha sido declarada santificada o separada exclusivamente para Cristo. Eso está en Efesios
capítulo 5, versículos 25 al 27. La promesa de Cristo de dejar la casa del Padre y venir a la tierra y recibirles y llevarlos a la casa preparada para ellos está en perfecta armonía con la analogía del novio, buscando a la novia para llevarla al lugar que ha construido para su nueva familia. De la misma manera que el llegar del novio era recibido con un gran clamor, el regreso de Cristo para llevar a su iglesia al hogar será precedido por una gran voz, tal como lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Cristo y la iglesia estarán escondidos por 7 años, celebrando las bodas del Cordero y otros eventos que tal vez se remite a los 7 días de la luna de miel judía. Después, una vez que pasaron los 7 días, de la misma manera que el nuevo matrimonio es presentado en sociedad, Cristo aparecerá y nosotros apareceremos con Él en gloria, como dice Colosenses 3:4. Esta analogía apoya el punto de vista pretribulacional. También, escuche bien, existe un punto de vista llamado posttribulacional, que es la creencia de que Cristo hará todo esto después de la tribulación. Permítame hacer una pausa y definirle estos dos puntos de vista. El punto de vista pretribulacional mantiene que el rapto sucederá antes de la tribulación. En cambio, el punto de vista posttribulacional mantiene que el rapto sucederá después de la tribulación. El problema con el punto de vista posttribulacional es la cantidad de versículos que prometen que la iglesia será liberada del juicio de Dios y de su ira. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice claramente, allí Jesucristo nos libra de la ira venidera. Fuera de la ira significa en este versículo que seremos removidos de la ira de Dios. Más adelante en el capítulo 5, 9, dice, no nos ha puesto Dios para ira. Esto es lenguaje paralelo con Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde se le promete a la iglesia que será librada de la hora de la prueba. Allí leemos, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El posttribulacionista va a responder con algo de cinismo al pretribulacionista, diciendo así, usted quiere interpretar ese pasaje de la manera que lo hace porque simplemente no quiere experimentar la ira de Dios desatada en la tierra. Y es verdad, claro que no quiero experimentar la ira de Dios. Sucede que yo creo que la salvación es ser librado de la ira de Dios en todas sus formas. Disciplina e ira, persecución y la ira de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, no seamos tan occidentales en nuestra interpretación de la Biblia. El decir que soy pretribulacionista porque no quiero que la iglesia pase por la tribulación sería ignorar lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad. Dígale al creyente en la China, ¿quiere creer en el rapto pretribulacionista porque quiere escapar de la persecución? Y él le responderá, ¿y cómo llama usted a esto que estoy viviendo ahora? Dígaselo tal vez a un creyente en Sudán. Ellos también están sufriendo persecución hace mucho tiempo. Estas personas anhelan ser rescatadas de sus perseguidores. Sin embargo, la tribulación que están experimentando en este momento es diferente a la tribulación que está descrita en Apocalipsis, en la que billones de personas morirán en unos pocos años. Permítame darle brevemente otro punto de vista en cuanto al rapto de la iglesia. Se trata del rapto pre-ira de Dios. Este punto de vista divide a la tribulación en 3 partes y dice que la iglesia será raptada antes de la tercera sección. La tercera sección comienza cuando se abra el 7º sello y Dios derrame su ira. Los que piensan esto dicen que la ira de Dios no va a ocurrir sino hasta que pase la mitad de la tribulación y entonces es ahí que la iglesia
será arrebatada en la tribulación y no experimentará la ira de Dios. El problema, con este punto de vista, es que cuando se rompen los primeros 6 sellos, la iglesia evidentemente experimentará lo que se considera en Apocalipsis el tiempo de la ira. Juan escribe en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, diciendo que antes que el 7º sello se rompa, pasa esto: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mire lo que está pasando. Un punto interesante es el hecho que Pablo habla del rapto en 1 Corintios capítulo 15 como un evento precedido por la última trompeta. Pero en Apocalipsis encontramos trompetas sonando durante la tribulación, las cuales indican la ira de Dios. En otras palabras, ¿cómo podemos ser arrebatados antes de la tribulación cuando suene la trompeta, si las trompetas sonarán durante la tribulación? Obviamente, la última trompeta no es la última trompeta. La respuesta está en nuestro estudio histórico de la Escritura. En primer lugar, Pablo no le explicó a los corintios lo que quiso decir al hablar del rapto siendo precedido por la última trompeta, porque ellos no necesitaban una explicación. Si era tan complicado como lo enseñan los que enseñan el punto de vista pre-ira, entonces estos hermanos hubieran necesitado una explicación acerca de dónde va a estar esta trompeta en relación al 7º sello. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis aún no se había escrito, así que los corintios no hubieran sabido acerca de las 7 trompetas y de los sellos. Existen al menos 2 explicaciones en cuanto a por qué los corintios no necesitaron una explicación. Primero, muchos creían que esta última trompeta tenía que ver con la fiesta judía de las trompetas. La práctica judía involucraba el tocar trompetas en celebración de esta festividad cada año. Durante la ceremonia, había una serie de sonidos de trompeta de distintas intensidades, que concluían con uno bien largo llamado el Tekiat Gedolá, o la última trompeta. El judaísmo conectó esta última trompeta con la resurrección de los muertos, y también Pablo lo hace. Entonces, desde la perspectiva judía, Pablo simplemente está diciendo que el rapto será el cumplimiento de la fiesta de las trompetas cuando, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hasta ahí la porción de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. La otra explicación la hallamos en la cultura romana. En 1 Corintios capítulo 14, el capítulo anterior a la referencia de Pablo a la última trompeta, Pablo se refiere a la trompeta militar. Él dice en el versículo 8, «Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?» En los días de Pablo, el ejército romano era llamado a luchar por medio de la primer trompeta. Un autor escribió, «Se la usaba para llamar a los soldados para la batalla, mientras que la segunda trompeta, que emitía un sonido más grave, les indicaba que debían terminar la batalla y regresar al campamento». En otras palabras, la frase «la última trompeta de Dios» puede haber sido interpretada como una expresión militar. No es la última vez que una trompeta suena, sino que será esa trompeta que emite un sonido que da por terminada la batalla. Esta es la trompeta que indica el final de la batalla del creyente contra Satanás y sus fuerzas. Y se podrá entonces sacar su casco y coraza. No necesitará más las armas. Está siendo llamado para ir a casa. Cualquiera de las dos perspectivas, la judía o la romana, explica que el final de la reunión de gentiles será marcada por un llamado de trompeta de parte del novio
y una gran voz que dirá que Él está en camino. Luego, la iglesia será arrebatada a la casa del Padre y el juicio en la tierra, que resultará en la rendición de Israel, comenzará. Esta es la estrategia de retirada. Para los gentiles es el rapto y por ahora es algo que aún está por suceder, ya que la cosecha aún se está recogiendo. Un día, cuando la novia de Cristo esté completa, se va a terminar de recoger. ¿Es usted parte de la cosecha? ¿Es parte de la iglesia de Cristo, la novia? Si todavía no lo es, por favor, en este momento, tome una decisión por Cristo. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que usted tiene que hacer. Estamos estudiando aquí, a través de la palabra de Dios, 3 pensamientos en cuanto a la estrategia de retirada para su pueblo. En primer lugar, dije, para los gentiles, la estrategia de retirada es una reunión. Es el rapto. Pero en segundo lugar, para los judíos, la estrategia de salida de Dios es el reino venidero. Esto está basado en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27. El reino va a durar 1000 años. Los judíos que sobrevivan a la tribulación van a conformar la nación de Israel, si bien millones de ellos no sobrevivirán. Este remanente judío será un testimonio de la fidelidad de Dios. Él ha cumplido su pacto, habrá una tierra prometida para Israel. Un creyente gentil puede ser llamado hijo de Abraham, ya que nosotros también somos pueblo de Dios por la fe. Estas expresiones gentiles no significan de ninguna manera que Israel se ha disuelto. De hecho, el versículo 25 de Romanos capítulo 11 nos dice que el endurecimiento es solo temporal. Recuerde eso, por favor. En el versículo 25 leemos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Solo es temporal. El gentil no debe de presumirse o hacerse arrogante creyendo que ha reemplazado al israelita. No. Israel tendrá su tierra, su trono, su templo, su rey. Permítame darle un punto más de la estrategia de Dios para los últimos tiempos. En tercer lugar, para el mundo en general, la estrategia de retirada de Dios es una invitación reiterada. Está en Romanos capítulo 11, versículos 28 al 32. Usted encontrará la palabra misericordia varias veces en los últimos versículos de este párrafo de Romanos. Fíjese en los versículos 30 al 32, por favor. Si tiene su Biblia, puede acompañarme en la lectura. Si no, yo lo voy a hacer. Dice Romanos, capítulo 11, versículo 30 en adelante. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacer, concluyendo ya, un resumen de Romanos capítulo 11. Si pudiera resumir el capítulo 11 de Romanos con 3 frases, estas serían así. En primer lugar, la voluntad de Dios es imparable. En segundo lugar, la seguridad que Dios da es irrevocable. Y en tercer lugar, nuestro encuentro con Dios es imposible de eludir. Se las repito. Si usted quiere tener un resumen de Romanos capítulo 11, recuerde estas 3 frases. La voluntad de Dios es imparable, la seguridad que Dios da es irrevocable y, en tercer lugar, nuestro encuentro con Dios es imposible de eludir. Eventualmente, cada ser humano que ha vivido en la historia de la humanidad tendrá su encuentro con Dios. Tal como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Para el creyente, estará el tribunal de Cristo, donde Cristo premiará las buenas obras del creyente.
para el incrédulo estará el gran trono blanco de juicio, donde Dios los condenará por su incredulidad. El incrédulo vio con sus ojos a la creación y la ignoró. Tuvo su conciencia y la violó. Adoró a dioses tangibles y rechazó al Dios creador de todas las cosas. En ese momento ya no habrá misericordia, será tarde para siempre. Sin embargo, por ahora, mientras esté aquí y escuche a Dios aún, hay esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez usted sea el último miembro a ser agregado a la familia de Dios. Por favor, no espere. Acepte la invitación arrepintiéndose de sus pecados y colocando su fe en Cristo y solo en Cristo para ser salvo. Salga de la procesión fúnebre de este mundo que se dirige a la tierra de la muerte eterna y entre a la procesión del casamiento que se dirige a la tierra de la vida eterna. Hace unos momentos leí la pregunta formulada por un físico muy inteligente que decía: ¿se puede construir un pasaje para viajar de un universo al otro? ¿Sabe? La respuesta es sí. Jesucristo dijo, tal como podemos leer en San Juan 14, 1 al 3, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». ¡Qué pasaje más maravilloso! Es verdad, si bien hay personas que nos dicen que no sucederá, un día de estos, tal vez hoy mismo, los creyentes desapareceremos. ¿Qué le parece esa estrategia de salida? Ser arrebatados a un nuevo hogar, un cielo nuevo, como dice Apocalipsis 21. Arrepiéntase y acepte a Cristo antes de que algo pase y sea demasiado tarde, o antes que suene la trompeta y la iglesia desaparezca.